y Miriam Tonietti, y desde la Sociedad Argentina de Nutrición les damos las más cordiales bienvenidas a esta 7ª reunión científica, una controversia sobre si los ácidos grasos omega 3 son útiles en prevención cardiovascular, y le voy a dar paso al coordinador de la jornada, el doctor Gustavo Yunta, que va a encargarse de presentar al resto de los disertantes. Quiero decir que el doctor Yunta es médico cardiólogo, profesor adjunto en la Universidad Favaloro, doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de cardiología en la Fundación Favaloro. Tenemos el honor que sea el coordinador de esta 7ª reunión científica. Por favor, Gustavo, adelante. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por la invitación a participar de este evento y bienvenidos a todos los asistentes. Les cuento que la actividad de hoy se trata de una de las controversias más interesantes en prevención cardiovascular, que es el rol de los ácidos grasos omega 3. La actividad va a estar dividida en 3 partes. Primero vamos a tener una introducción por parte del doctor Fernando Brites. Después vamos a tener al doctor Walter Mazzón, que dentro de esta controversia nos va a hablar sobre la posición de no utilizar los ácidos grasos omega 3. Y por último, al doctor Silvio Schreier, que va a defender la posición de la utilización de los ácidos grasos omega 3. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar una introducción del doctor Fernando Brites. Fernando, podés ir compartiendo pantalla. Perfecto. ¿Sí? Bueno, el doctor Fernando Brites es bioquímico, doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y es investigador principal de CONICET. Y Fernando nos va a hacer una introducción a este tema de el uso de ácidos grasos omega 3. Gracias, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Gustavo. En primer lugar, además, quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad Argentina de Nutrición por darme la posibilidad de participar de este simposio. Y como lo decía el doctor Yunta, yo voy a hacer una breve introducción sobre el efecto de los ácidos grasos omega 3 o N-3 sobre los lípidos, ¿sí? Sobre el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas. Pero esta va a ser muy breve porque en realidad el objetivo principal de esta reunión es escuchar al doctor Mazzón y al doctor Schreier con sus distintas posturas y para ver si nosotros podemos adherir a alguna de ellas. Bien, como todos sabemos claramente, los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos esenciales, los más importantes son de cadena larga, y así, por ejemplo, encontramos ¿sí? a los 3 más importantes, que son el ácido alfa-linolénico, ¿sí? que lo podemos encontrar en las nueces, en las semillas, y obviamente en los aceites provenientes de las semillas. Y luego tenemos a los otros 2 también destacados con respecto a la salud humana, que son el ácido eicosa pentanoico y el ácido docosa hexanoico, que los encontramos en los peces de aguas frías, en los crustáceos y también en los vegetales marinos. La mayor parte de la evidencia con respecto al mecanismo de acción de los ácidos grasos omega 3 proviene de estudios llevados a cabo en poblaciones pequeñas o estudios llevados a cabo in vitro, por ejemplo, con cultivos celulares o en animales de experimentación. Pero todos ellos coinciden en mostrar que los ácidos grasos omega 3 son benéficos con respecto al perfil de lípidos y lipoproteínas, tienen efectos benéficos también directamente sobre la vasculatura e incluso con respecto a la coagulación. Así, en relación al metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas, los trabajos han mostrado que los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto hipotrigliceridemiante, ya que estos disminuyen los niveles plasmáticos de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, tanto los kilomicrones como las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, y también de sus remanentes aterogénicos. Y de manera paralela al descenso de triglicéridos, también van a provocar un ligero aumento en los niveles de las lipoproteínas de alta densidad o HDL, que son
las clásicamente antiaterogénicas o cardioprotectoras. Y estos ácidos grasos omega 3 van a tener un ligero efecto sobre el colesterol total, disminuyéndolo. En relación a la vasculatura, sabemos que estos pueden producir una disminución del estado inflamatorio, van a mejorar la función endotelial y también son vasodilatadores. Pero además se ha reportado que disminuyen la agregación plaquetaria y también van a tener efectos benéficos sobre las características físicas de la sangre. Bueno, algunos de estos efectos van a su vez contribuir a la estabilización de la placa, y si esto lo sumamos a que disminuyen las arritmias y aumentan la función mitocondrial, claramente tienen una serie de efectos protectores a nivel cardiovascular. Vamos a ver qué nos dicen luego el doctor Mason y el doctor Schreier con respecto a la indicación de estos ácidos grasos. Bien, si nosotros vamos a hablar de los ácidos grasos omega 3 a nivel celular, tenemos que tener en cuenta que el aumento de la concentración de estos ácidos grasos, por ejemplo, por aumento en la dieta, va a llevar a un aumento de la cantidad de ácidos grasos en las membranas plasmáticas celulares. Y esto lo que hace es cambiar las características físico-químicas de la membrana celular, ya que la presencia de los ácidos grasos omega 3 vuelve a las membranas plasmáticas más fluidas. Y esto también va a condicionar la función celular porque va a tener un impacto sobre los receptores, las proteínas transportadoras y las enzimas que se encuentran en la membrana plasmática, ya que van a cambiar su conformación e incluso pueden hacer que éstas queden más expuestas. Y así van a condicionar su función, como por ejemplo, un caso sería el del receptor de insulina. Pero además la presencia de los ácidos grasos omega 3 a nivel celular va a llevar a la producción de sustancias antiinflamatorias y fundamentalmente estos van a regular la expresión de una serie de genes sí que codifican proteínas que van a participar muy activamente en distintas rutas metabólicas. Bien, si vamos a hablar de la regulación génica, tengamos en cuenta que los ácidos grasos omega 3 son ligandos naturales de los receptores endonucleares PIPAR, tanto de los PIPAR alfa, los PIPAR delta y los PIPAR gamma. Y así entonces, entre los distintos efectos, estos van a promover la transcripción de genes que codifican para enzimas que participan activamente en la beta oxidación, aumentando la expresión de estos genes. Y así entonces va a haber sí, una amplificación de la beta oxidación tanto a nivel mitocondrial como peroxisomal, y así entonces aumenta la oxidación de los ácidos grasos y la obtención de energía a partir de los mismos, y lo que está aumentando es la degradación de estos ácidos grasos. Pero además de esto, los ácidos grasos omega 3 también se van a unir al receptor farnesoide X, que se encuentra presente en el intestino y también en el hígado, y entre los distintos efectos que van a producir es un aumento de la expresión de la enzima lipoproteína lipasa. Y esta es una enzima clave en el catabolismo, en la degradación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, tanto kilomicrones como VLDL, pero también van a condicionar la expresión de genes que codifican para apoproteínas, y así llevan a una disminución de la ApoC3, que es el inhibidor natural de la lipoproteína lipasa, y a un aumento de la ApoC2, que es el cofactor esencial. En conjunto, lo que esto lleva es a mayor actividad de la lipoproteína lipasa y entonces mayor degradación de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y otro efecto que hay que mencionar con respecto a los ácidos grasos omega 3 es que estos también van a regular los niveles de la proteína de unión del elemento regulador de esteroles, y de esta manera también van a regular la expresión de distintos genes, y así se inhibe, se disminuye la expresión del gen que codifica para la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, que es una enzima clave en la biosíntesis endógena de los ácidos grasos. También inhiben, ¿sí?, la expresión del gen que codifica para la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, que esta es mucho más conocida por todos nosotros, porque es la enzima clave marcapaso de la biosíntesis endógena del colesterol, y es la misma que inhiben las estatinas. Y por último, también se lleva a una inhibición de la enzima diacilglicerol transferasa, que es una enzima importante en la biosíntesis de los triglicéridos. Así entonces, cuando analizamos cuáles son los efectos netos de los ácidos grasos omega 3, lo que vamos a ver es que a nivel del tejido adiposo, estos van a llevar a un efecto inhibitorio de la enzima lipasa hormonosensible. Esta enzima se encuentra en el citoplasma de los adipocitos y lo que va a hacer fisiológicamente es degradar
a los triglicéridos que están depositados en vacuolas, en los adipocitos, como reservorio energético. Por lo tanto, al inhibir esta enzima, disminuye la liberación de ácidos grasos a la circulación y por lo tanto habrá menor oferta de estos ácidos grasos al hígado. Y a nivel hepático, lo que hacen los ácidos grasos omega 3, como habíamos dicho, por un lado, a través de la regulación génica, llevan a la inhibición de la acetilcoenzima A carboxilasa, que lo que hace es una enzima clave en la biosíntesis endógena de ácidos grasos. Por lo tanto, de esta manera, no solamente disminuye el flujo de ácidos grasos provenientes del tejido adiposo, sino que también disminuye la síntesis endógena de ácidos grasos. Y a este se suma un aumento de la degradación, de la oxidación de los ácidos grasos, ¿sí?, por estimulación, por mayor expresión de las enzimas de la beta oxidación, tanto a nivel de la mitocondria como de los peroxisomas. Pero además los ácidos grasos omega 3, como vimos recién, inhiben a la diacilgliceroltransferasa, que es una enzima importante en la biosíntesis de los triglicéridos. Y esto se suma al efecto de estos mismos ácidos grasos que favorecen la degradación de la ApoB100 a nivel del hepatocito. Por lo tanto, tenemos menor llegada de ácidos grasos, se sintetizan menos ácidos grasos, se degradan más ácidos grasos, se sintetizan menos triglicéridos, y estos triglicéridos son menos empaquetados en forma de VLDL. Consecuentemente, hay menor secreción de lipoproteínas de muy baja densidad ricas en triglicéridos a la circulación. Y a esto se suma que al tener una actividad mayor de la lipoproteína lipasa se degradan más fácilmente, al igual que también hay mayor degradación de los kilomicrones. Y por todo esto disminuyen los niveles plasmáticos de triglicéridos. Entonces, para resumir esta diapositiva, tengamos en cuenta que a nivel del tejido adiposo existe disminución de la lipólisis y a nivel del hígado existe disminución de la lipogénesis. Y ya para ir entonces terminando, un efecto que no quiero dejar de mencionar de los ácidos grasos omega 3, aunque no voy a profundizar en ello, es una disminución de la síntesis de las citoquinas proinflamatorias, como son la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa, al igual que también se disminuye la síntesis de las moléculas de adhesión endotelial, como son el ICAM1 y el BCAM1, que son proteínas que permiten la interacción entre los leucocitos circulantes y el endotelio, para que luego estos leucocitos ingresen al espacio subendotelial y son clave en la formación de la placa ateromatosa. Pero también los ácidos grasos omega 3 favorecen la diferenciación de los macrófagos a un fenotipo que sintetiza mayor cantidad de citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, la interleuquina 13 y la interleuquina 4. Ahora bien, viendo todo esto, entonces la pregunta que nos resta es si todos estos efectos benéficos para el sistema cardiovascular, sí que vemos fundamentalmente en estudios llevados a cabo in vitro o en animales de experimentación, se traducen en disminución de los eventos cardiovasculares luego de su administración. Y bueno, obviamente para eso vamos a escuchar las posturas del Dr. Mason y del Dr. Schreier y vamos a ver a cuál de ellas vamos a adherir. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Brites, por esta introducción tan completa. Ahora vamos a invitar al doctor Walter Mason, si puede empezar a compartir pantalla. El doctor Walter Mason es jefe de la sección de prevención cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires, además de tener mucha actividad en la Sociedad Argentina de Cardiología y en la Sociedad Argentina de Lípidos, y bueno, es un gusto escucharlo. En realidad él va a tomar la postura de la no utilización de los ácidos grasos omega 3 en prevención cardiovascular. Muchas gracias por participar, Walter, y te escuchamos. Bueno, gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Nutrición por la invitación, un verdadero placer. Me toca, como decía Gustavo, tomar la posición del no. Tanto Silvio como a mí estamos un poco forzados a tomar una posición, pero lo lindo de esto es mostrar justamente las debilidades y las fortalezas de cada posición, como para que juntos al final podamos reflexionar. Lo primero que les quiero comentar, a ver, pasaron las diapositivas. Ahí va, estos son mis conflictos de interés por haber participado en alguna reunión científica organizada por estas empresas en los últimos 2 años.
La verdad es que conocemos innumerable cantidad de mecanismos fisiopatológicos por los cuales los ácidos grasos omega 3 podrían tener un beneficio cardiovascular. Fernando los describió con mucho detalle y la verdad que queda muy claro que son innumerables las vías metabólicas al respecto. Sin embargo, sabemos que no necesariamente tener el conocimiento fisiopatológico implica que eso se va a reflejar en una evidencia dura en cuanto a la reducción de los eventos cardiovasculares clínicos, que al fin y al cabo es lo que buscamos, es decir, que el paciente tenga menos infarto, que el paciente tenga menos ACV, que el paciente se muera menos. Así que, si bien coincido con todo lo que se dijo hasta ahora sobre la fisiopatología, me voy a quizás centrar en el tema de la evidencia dura, es decir, bueno, ¿qué tan evidente es que dar este tipo de suplementos reduce los eventos cardiovasculares clínicos? Para eso se me ocurrió hacer una línea de tiempo, quizás los últimos 10 años, un poco más si tomamos en cuenta el año en curso, para repasar los últimos ensayos clínicos que se han hecho para tratar de ver esta cuestión. En el 2010 sale publicado el estudio Omega, que fue uno de los, ya les digo, los primeros dentro de estos últimos 10 años, que evaluó 3.800 pacientes luego de un infarto, y donde se les dio, en comparación al placebo, 1 gramo de la combinación de EPA y DHA, es decir, un gramo de omega 3. Luego de un año, se observó que la sobrevida libre de muerte súbita, o inclusive la sobrevida en general, no fue diferente en aquellos sujetos, insisto, posinfarto, que habían recibido el suplemento de omega 3 en comparación al placebo. El mismo año, el estudio Alpha es publicado acá en la New England Journal of Medicine. ¿Y qué evaluó? Bueno, evaluó en casi 5.000 pacientes que también habían tenido un infarto el suplemento de omega 3, en este caso puesto en margarinas, diferentes combinaciones. Fíjense que hay una combinación de EPA-DHA, una rama que tenía ALA, inclusive una combinación de los tres, pero lo cierto es que la conclusión de los autores del estudio Alpha dicen que los suplementos con omega 3 no redujeron los eventos cardiovasculares en pacientes que habían tenido un infarto previo. Seguimos avanzando en el tiempo. El estudio Origen, en el 2012, también publicado en el New England, evaluó en 12.500 pacientes de alto riesgo y que tenían además disglucemia, nuevamente, qué pasaba cuando le agregábamos 1 gramo de la combinación de EPA-DHA en un seguimiento de más de 6 años. ¿Qué pasó? Nada. Fíjense ustedes que el punto final primario, infarto, stroke, muerte cardiovascular, no hubo ninguna diferencia, insisto, en el grupo de pacientes de alto riesgo a los cuales se le había administrado el suplemento de omega 3. Seguimos. Fíjense, en 2013, el riesgo y prevención, otro estudio publicado para ese entonces, había testeado la hipótesis en 12.500 pacientes con múltiples factores de riesgo o enfermedad cardiovascular, aunque acá no se incluían pacientes con infarto, lo mismo, 1 gramo de la combinación de EPA y DHA y con un seguimiento de 5 años, no logró demostrar ninguna diferencia en el punto final primario de eventos cardiovasculares. Lo mismo que venimos mostrando hasta ahora. 2018, estudio ASEN, un estudio muy conocido por todos, que tuvo varias publicaciones de subgrupos y de discusiones en los congresos. 15.500 pacientes con diabetes sin enfermedad cardiovascular, a los cuales, en comparación al placebo, a un grupo de pacientes se les daba nuevamente un suplemento de 1 gramo de omega 3 con EPA y DHA, casi 7 años y medio de seguimiento, no mostró nuevamente ninguna diferencia en los eventos cardiovasculares. Fíjense ustedes las curvas que están calcadas, las curvas del placebo con el suplemento de omega 3 están calcadas, no hubo ningún beneficio. 2019, estudio Vital, dijimos, bueno, ya viene, vamos a seguir insistiendo, 25.000 pacientes, casi 26.000 pacientes en prevención primaria, nuevamente suplemento de 1 gramo de omega 3 con la combinación de EPA-DHA, 5 años de seguimiento en comparación al placebo, no hubo ninguna reducción significativa en los eventos cardiovasculares mayores. Sistemáticamente veníamos repitiendo los mismos resultados. Así que para ese entonces nos decían los investigadores y nosotros también en las reuniones científicas, no, esto debe ser porque las dosis bajas de 1 gramo que estamos dando no sirven para reducir los eventos cardiovasculares. Tenemos que avanzar con dosis más elevadas. Y en ese contexto, 2019,
sale el estudio REDUCE-IT, que seguramente Silvio va a hablar con detalle, que un poco rompe esta información que teníamos al respecto. ¿Qué demostró el REDUCE-IT? Bueno, que en 8.200 pacientes con enfermedad cardiovascular o diabetes que estaban bajo tratamiento con estatinas y que tenían triglicéridos más de 135, en realidad entre 135 y 500, y un LDL menos de 100, el agregado de un compuesto especial, que era una purificación de EPA, digamos, no era lo que veníamos viendo hasta ahora de la combinación clásica de DHA y EPA, bueno, demostró un resultado sorprendente, un 25% de reducción para el punto final primario en esta población de gran cantidad de pacientes, insisto, con un riesgo considerable. Incluyendo el REDUCE-IT, sale publicado este metaanálisis que incluyó 14 estudios, y fíjense, casi 126.000 pacientes, en donde la conclusión de este metaanálisis decía que los pacientes que recibían bajas dosis de omega 3, es decir, hasta 1 gramo, no tenían beneficio cardiovascular, mientras que cuando agrupaban los estudios, incluyendo el REDUCE-IT, que tenían o que habían recibido más de 1 gramo de omega 3, sí hubo un impacto cardiovascular. En conclusión, en ese momento nosotros decíamos, bueno, ya está, entendemos qué es lo que está pasando, el problema tiene que ver con la dosis. Si damos 4 gramos como el REDUCE-IT, seguramente vamos a lograr una reducción del riesgo cardiovascular. Pero duró poquito antes de volver al punto inicial de la controversia, porque se publica en el 2020 el estudio STRENGTH. Este estudio evaluó en 13.000 pacientes de alto riesgo. Bien, ¿por qué eran de alto riesgo? Bueno, porque tenían enfermedad cardiovascular, o eran diabéticos, o estaban en prevención primaria, pero tenían un conjunto de factores de riesgo que lo hacían tener un riesgo más elevado. Y nuevamente se le dio 4 gramos de omega 3. Pero a diferencia del REDUCE-IT, era una combinación nuevamente de EPA-DHA. ¿Qué mostró este estudio, el estudio Fuerza? Absolutamente nada. Fíjense nuevamente, en comparación al placebo, en este caso se usó aceite de maíz, en el REDUCE-IT se había usado aceite mineral, no hubo ningún beneficio de 4 gramos de complemento de omega 3 en estos pacientes de alto riesgo, a diferencia del REDUCE-IT. Así que, poniéndonos en esta situación, uno podría decir, bueno, el REDUCE-IT es un ensayo indiscutible. Ahora Silvio seguramente lo va a defender a capa y espada. ¿Por qué? Porque evidentemente, probablemente dar un compuesto con EPA purificado, que se utilizó en el REDUCE-IT, no es lo mismo que dar una combinación de EPA-DHA, y podríamos estar hablando un rato largo de diferencias fisiopatológicas, pero básicamente uno puede decir por qué quizás la calidad de los ácidos grasos contribuye o no a la estabilidad de la membrana, porque la calidad de los omega 3 inhibe más o menos la oxidación de lípidos, o inhibe o promueve la formación de dominios de colesterol. Le tomo la duda a los autores, decir, bueno, debe ser por la calidad. Pero, como verán ustedes, el efecto lipídico de ambos estudios fue exactamente el mismo. La reducción en el REDUCE-IT de los triglicéridos, que al fin y al cabo es una de las cosas que más a priori pensábamos que iba a impactar en el riesgo cardiovascular, fue de aproximadamente un 18,3%, muy parecido al estudio STRENGTH, 19%. O sea que, si hay algo, evidentemente no pasa por los lípidos. No pasa por los lípidos. Lo otro que yo me pregunto realmente, y que me llama mucho la atención, fíjense en los números, 25% de reducción para el REDUCE-IT. Esto es un montón. Esto es más que, por ejemplo, el promedio del CTT con estatinas versus control. Esto es más, por ejemplo, que los estudios que probaron estatinas de alta intensidad versus moderada intensidad. Esto es más, por ejemplo, que los estudios grandes que se hicieron con inhibidores de PCSK9, ni hablar con el estudio de ezetimibe. O sea, el impacto en términos relativos y absolutos es muy grande. ¿Es realmente posible que esto sea así, considerando además que no hubo diferencias en los lípidos? Por otro lado, miren esto que me parece interesante. Esto es un subanálisis del estudio Fuerza, que hipotetizó, bueno, ¿por qué no le medimos el nivel de ácidos grasos en sangre? Y vemos qué pasó con el grupo de sujetos que estaba en el tercilo más elevado. Y uno diría, bueno, quiero ver a ver qué pasó con los que tenían más EPA, que se supone que es el compuesto
que realmente sirve en este juego? Bueno, a la izquierda van a poder ver el gráfico que justamente testea esta hipótesis. Los pacientes que tenían mayores niveles plasmáticos de EPA en el estudio fuerza no tuvieron ningún beneficio en comparación al placebo, o en este caso que estaban recibiendo aceite de maíz. Y si se fijan las curvas, es exactamente igual a la curva de la derecha, en donde se testeó la hipótesis, pero con el nivel o el tercilo más elevado de DHA. Así que pone en duda más esta controversia. Finalmente, podemos decir que el Reducit puede ser un falso positivo. ¿Por qué? Porque utilizó un control, entre comillas, que fue negativo o puede ser perjudicial, que yo les comentaba que es el aceite de mineral. De hecho, si ustedes observan la rama control en el estudio Reducit, aumentó 10% el nivel del LDL, aumentó casi un 8% el nivel de ApoB y aumentó un 32% el nivel de PCR. Insisto, la rama control del Reducit. Y por último, ¿qué hay con respecto a la seguridad? Porque cuando uno da un fármaco, da un complemento, da una intervención, no solamente tiene que ver la eficacia, que como vimos está en duda, sino que tiene que ver la seguridad. Y bueno, el mismo metaanálisis que yo les comentaba recién, que comparó altas dosis versus bajas dosis de omega 3, encontró que los pacientes que recibían altas dosis de omega 3 tenían casi un 50% más riesgo de tener un sangrado. Y de la misma forma, el mismo metaanálisis muestra que los pacientes que recibían dosis altas de omega 3 tuvieron un 35% más riesgo de tener fibrilación auricular. Entonces, todavía pone más duda sobre la utilización de estos compuestos. De hecho, la última guía para el manejo de lípidos que tenemos publicada, que es la Guía Europea de Cardiología, que ha presentado sus guías en sociedad hace aproximadamente un mes, cuando habla del grado de recomendación para el uso de omega 3, de los suplementos de omega 3, le pone 2B, nivel de evidencia B, y solo para los pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Así que tenemos guías recientes que tampoco le dan una recomendación muy elevada a este uso. Para reflexionar, se me ocurren algunas cosas, que existen innumerables mecanismos fisiopatológicos por los cuales los ácidos grasos omega 3 podrían tener un beneficio cardiovascular. Sin embargo, la enorme cantidad de evidencia no lo ha demostrado. Además, algunos efectos adversos podrían observarse. El estudio Reducit es la clara excepción. ¿Podrá ser específico de la preparación utilizada en dicho estudio? En mi humilde opinión, deberíamos confirmar esta hipótesis en al menos un ensayo clínico randomizado más que utilice el mismo compuesto que utilizó el Reducit antes de generalizar su utilización. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Mazón. Muy buena su presentación. Ahora vamos a invitar a compartir pantalla al doctor Silvio Schreier. El doctor Schreier es médico especialista universitario en nutrición, es médico del servicio de clínica médica en la sección nutrición del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es conocido en la Sociedad Argentina de Nutrición, ya que la presidió entre los años 2006 y 2008, y además es vicedirector de la especialización en nutrición de Fundación Barceló. Así que, bueno, doctor, lo escuchamos en su exposición y muchas gracias por participar de esta actividad. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Sociedad Argentina de Nutrición, mi casa en este momento virtual. Segundo, un placer compartir con ustedes tres, lipofílicos como uno, esta charla. Y como muy bien anticipó Walter, mi postura es por el sí, como la de él es por el no, con algún signito de interrogación, por lo cual me permito recordar que este es un jueguito intelectual y, como aquellas novelas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a avanzar en el tema. Mucho más atrás de lo que mencionó Walter, 50 años atrás, en los 80, ya se hablaba del potencial beneficio de los ácidos grasos omega 3 en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Estudios poblacionales que, como comentó Fernando, eran de Ns muy pequeños,
hablaba que el aumento del consumo de pescados grasos, pescados azules, ricos en omega 3, se asocian inversamente con la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Ahora, podrían ser necesarias concentraciones tisulares elevadas de eicosapentaenoico o docosahexaenoico para lograr tales beneficios. Por otro lado, los omega 3 poseen un sinnúmero de propiedades funcionales, vamos a entrar en alguna de ellas un poco más tarde, pero evidentemente, por lo que Walter comentaba, el que menos importaría para la utilidad en este momento sería la tríada de disminuir triglicéridos, de aumentar HDL, de disminuir ApoB, etcétera, etcétera, porque aparentemente no habría grandes diferencias. Entonces, tal vez habría que pensar en similitud a las estatinas, hablar de los efectos pleiotrópicos. En los esquimales, esto es del año 1976, se comparó, esquimo para los esquimales es medio peyorativo, ellos les gusta ser llamados inuits por una cuestión de etnias, a los que vivían en Groenlandia versus sus vecinos dinamarqueses del otro lado del charco, como diríamos nosotros. Y resulta que la gran diferencia era el tipo de ingesta, incluido la salud cardiovascular. Los esquimales se visten con morsa, se comen la carne de la morsa, se iluminan y se calientan con la grasa de la morsa, pero también, como muestran estos dos muchachos, pescan peces que sobreviven a varias decenas de grados bajo cero, ricos en EPA y en DHA, que como comentó Fernando, y sería bueno en la charla final de puesta en común y preguntas aclararlo, desde ya provienen del alfa-linolénico, pero en el ser humano la conversión de alfa-linolénico presente en alimentos terrestres a EPA y DHA no supera el 2, 3 a 5%. Viejo estudio DART de reinfarto en gente que consumía grasas, pescados y fibra, y el reinfarto y la muerte. 2033 hombres con enfermedad coronaria, el incremento de la ingesta de pescado o 2 cápsulas de aceite de pescado por día redujeron en aquel momento la mortalidad por enfermedad coronaria 29% a 2 años. Claro, uno podría decir, todavía las estatinas no habían hecho efecto. Estamos de acuerdo. Avancemos un poco más y vamos a un estudio más importante, el GISI Prevenzione. El GISI también es un ensayo clínico pre-estatinas, pero es el primero a gran escala, con 11.300 hombres y mujeres, todos con enfermedad coronaria. A todos se les dio 1 gramo de poliinsaturados omega 3 y disminuyeron los eventos cardiovasculares, incluyendo la mortalidad, en 15%. Pero, por obvias razones, como lo estoy mencionando, este estudio no incluía el uso de estatinas en estos pacientes. Avanzando un poco más, entonces deberíamos pensar en este hermoso trabajo de la Vía y colaboradores del 2009, que los omega 3 tienen efectos potenciales, tanto EPA como DHA, es decir, estamos hablando siempre de muy largas cadenas, 20, 22 y poliinsaturados, no 18, como el alfa-linolénico, efectos antiarrítmicos, mejora de la disfunción autonómica, disminución de agregación plaquetaria, etcétera, 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 como todos ustedes pueden leer, incluyendo algo que yo creo que a futuro hay que reverlo, como la regulación en más de la adiponectina. Sabemos que la adiponectina elevada es inversamente proporcional a la cantidad de eventos coronarios agudos que pueden producirse. Si esto es o no uno de los beneficios de peso
por supuesto que no lo puedo decir con base científica. Este mismo trabajo de Lavie muestra que las dosis son distintas. No es lo mismo el efecto antitrombótico que se consigue en semanas con bajas dosis que el efecto para disminuir triglicéridos o disminuir la presión sanguínea, que estaría en el medio, pero necesita meses o años, que el efecto antiarrítmico, que necesita altas dosis y se puede manifestar en semanas. Atrás vienen algunos estudios, como los que Walter menciona, el Vital, donde utiliza la clásica cápsula de 1 gramo de aceite de pescado que contiene un 80 y tantos % de purificación, con lo cual está recibiendo 460 gramos de EPA, 380 de DHA, y no mostró cómo, tal cual él lo explicó, reducción en los endpoints cardiovasculares primarios. Parecido, del mismo año, el Ascendent, en personas con diabetes, a diferencia del otro que podía no incluirlos, pero que no tenían manifestaciones de enfermedad aterosclerótica, la misma composición, tampoco mostró reducción en el endpoint cardiovascular primario. El YELIS, la J viene de Japón, es un estudio en personas con hipercolesterolemia que involucró 18.600 pacientes, todos hipercolesterolémicos, a los que se les dio estatinas a todos, y a un porcentaje se lo randomizó a 1.800 miligramos exclusivamente de EPA versus placebo. Mostró disminuir 19% el endpoint cardiovascular primario, incluyendo muerte súbita, infarto, angina inestable y revascularización coronaria. Un análisis adicional mostró que en enfermedad cardiovascular era mayor el efecto, que tiene su lógica, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o con hipertrigliceridemia de base. Mostró un buen correlato entre los beneficios cardiovasculares y los niveles plasmáticos de EPA. Y es el primer trabajo que muestra que dosis altas de EPA son benéficas en los pacientes con enfermedad cardiovascular, aunque además estén tomando estatinas, sin, por supuesto, minimizar en nada el beneficio de las estatinas. Aparece en escena el Reducit. El Reducit, como también lo mencionó Walter, utilizó un purificado que es un etilo icosapen versus aceite mineral como placebo, con un poco más de 8.000 personas, con riesgo cardiovascular elevado, hipertrigliceridemia en estos niveles 135 a 499, y todos los pacientes con estatinas. Doble ciego, largo plazo, aproximadamente 5 años, reducción del 25% en el endpoint primario de muerte cardiovascular, infarto o stroke no fatal, angina inestable o cirugía de revascularización, y las curvas atractivamente se siguieron separando posteriormente. Una continuación pequeña es el Evaporate. El Evaporate, utilizando el mismo purificado de EPA, se vio en 18 meses una evaluación en angiografía tomográfica donde se vio reducción en 17% del volumen de la placa. Era un N pequeño, eran 80 pacientes, pero es un valor atractivo para tenerlo en cuenta. Finalmente, el que nos tira abajo toda la estantería, o aparentemente, es el Strength, que también tomó pacientes con alto riesgo cardiovascular,
también hipertrigliceridémicos en el mismo rango, con HDL bajo, pero lo que se le dio es un derivado de ácido carboxílico de la suma de EPA y DHA en la misma alta dosis que el Reducit. Y este finalizó prematuramente, cerca de los 2 años, porque se vio estadísticamente que no iba a llegar a tener diferencias a los 5 años que estaba programado. Ahora, ¿qué utilizó el Reducit? El icosapent etil tiene un nombre comercial que es Vascepa. El Stren utilizó un derivado de omega 3 de ambos, que es un ácido carboxílico cuyo nombre comercial es Epanova. ¿Por qué hago mención a esto? Porque el Epanova, este derivado ácido carboxílico, no pasa por el hígado. Y entonces resulta que estamos midiendo fuera del laboratorio, del organismo, del hígado, algo que sí o sí debería pasar para actuar en el hígado. Claro, es cierto, subió el mismo nivel en EPA el otro, en EPA y DHA en tejido, en sangre, pero el icosapent etil, que es la forma purificada, igualmente ingresa al hígado y es EPA solo. Entonces, uno mira nuevamente el Reducit y dice, como lo mostró Walter, clara separación, periodo 5 años, ¿cuándo se empiezan a separar las curvas? A más de 1 año. En el punto final primario, como mencioné, acá en el secundario casi llega a necesitar 2 años para hacer esta separación y como les mencioné, en la continuación la separación de ambas curvas en Kaplan-Meier siguió absolutamente separada. Este concepto de la jerarquía de los puntos finales es muy interesante porque puede mostrar el compuesto primario a favor del icosapent etil, el compuesto secundario como los mostré, y en muerte por cualquier causa se va acercando al 1, aunque no lo atraviesa, por lo tanto hay que tomar en cuenta ciertos beneficios y no cualquiera. El evaporate que yo les mencionaba está mostrando de alguna manera en un subgrupo, esto se presentó el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, la angiotomografía y la reducción en 17% de la presentación angiográfica en 18 meses, utilizando el mismo producto, el icosapent etil. El tren mismo habla de la marca comercial de la asociación que ellos utilizan, y es cierto, versus aceite de maíz. Las curvas calcadas, uno descarta esto. Sigue viendo estos MEIS, no hay diferencia. Y entonces, juntando todos nuevamente, el YELIS en la población japonesa, el Vital y el Ascendent con EPA más DHA en la dosis habitualmente comercial de la cápsula de 1 gramo del combinado, el Reducit con la alta dosis pero de EPA, en este sentido igual que el YELIS, y el Stren con otra forma purificada, pero tan purificada que ni siquiera atraviesa el hígado, de EPA y DHA, estamos hablando de cosas distintas. EPA en alta dosis o en dosis media produjo ciertos beneficios,
Y esto, por supuesto, es teórico lo que voy a decir, pero habría que reverlo. Pero es muy probable que la población japonesa que utilizó EPA en esta dosis sea el equivalente del EPA en esta otra dosis en una población occidental. Siempre metabólicamente el funcionamiento es distinto y lo que es dosis bajas para el occidental son dosis normales o altas para el asiático japonés. Entonces aparece este hermoso trabajo el año pasado donde plantea si suplementar con poliinsaturados omega 3 y los puntos finales cardiovasculares, si es lo mismo las formulaciones, las dosis, los riesgos inherentes al uso de esto, y esto desde ya es un metaanálisis que muestra distintos grados en eventos cardiovasculares adversos mayores, el EPA separado, infarto de miocardio, nuevamente el EPA separado, stroke, acá no es tan importante. Si yo tomo EPA y DHA, cabalgan el 1, nuevamente cabalga el 1, y la dosis no es lo mismo una dosis mayor de 1 gramo que la dosis de 1 gramo, etcétera, etcétera, etcétera. Avancemos un poco más y pensemos, o veamos, perdón, este otro trabajo que aclara perfectamente la revisión terapéutica donde el VASEPA, el icosapentetil del Reducit, es un purificado de EPA que no contiene DHA. El EPANOVA es ácidos carboxílicos del omega 3 que tiene 850 miligramos por cápsula de gramo del combinado. Y finalmente el LOVASA, que son los etilesteres que hay en la República Argentina con un 90% de pureza, aproximadamente un poco más tanto de EPA como DHA por cápsula, más purificado que el tradicional. Entonces no estamos hablando de productos iguales, no estamos hablando de dosis iguales. Entonces, si todo da igual, evidentemente estamos haciendo mal las cosas como nos enseñó Albert Einstein. Entonces, vamos a ver esta publicación que se las recomiendo leer detalladamente, donde habla de mecanismos cardiovasculares emergentes protectivos para el eicosapentaenoico. Y entonces nuestra gotita de omega 3 actúa obviamente en disminuir las lipoproteínas ricas en triglicéridos, tienen un efecto antitrombótico, estabilizador de membrana a partir de EPA y no de DHA, acciones antiinflamatorias, acciones sobre mediadores y alteración o mejora de la síntesis de prostaglandinas. Lógicamente, los omega 3 de largas cadenas inclinan la balanza para llevar a prostaciclinas y prostaglandinas de la serie omega 3 y leucotrienos de la serie 5 versus los omega 6. Y las acciones antiarrítmicas. Avanzando un poquito más, todas las lipoproteínas ricas en triglicéridos actúan independientemente de las LDL, perjudicando y generando mayor creación de foam cells, de células espumosas, con incremento en reclutamiento de leucocitos, y los ácidos grasos omega 3 también actúan sobre la inflamación, como mencionó Fernando al principio de la charla. También mostró Walter que no es lo mismo EPA, que preserva la estructura de membrana con distribución del colesterol, que inhibe la oxidación lipídica y que influencia señales de transducción en cuanto a inflamación y a vasodilatación, que el DHA, que otorga fluidez a la membrana,
que tiene un efecto antioxidante reducido y que fundamentalmente es imprescindible en la creación y el mantenimiento de las neuronas. Una mujer embarazada debe consumir una cantidad de DHA atractiva y nosotros a lo largo del desarrollo debemos recibirlo para tener membranas retinales y de cerebro adecuadas. Hay una imagen que no se me ocurrió traerla, pero cualquiera de ustedes la puede encontrar en internet. Buscar el rinoceronte y va a ver que tiene un ave comensal sobre él. Bueno, el rinoceronte es muy corto de vista, es muy poco consumidor de DHA y ese ave comensal que se nutre de los insectos que se le paran a don rinoceronte, le ayuda para la visión que el pobre no tiene por el mal consumo de DHA, pero no estamos hablando de la vasculatura. Entonces, este mismo trabajo muestra que yo tengo enfermedad cardiovascular aterosclerótica conocida, con estatinas de alta intensidad, reduzco el LDL colesterol, reduzco el riesgo inflamatorio, el riesgo trombótico, también reduzco en parte triglicéridos, y la lipoproteína pequeña no se modifica, pero estos tienen elementos críticos. Y entonces hay trabajos que surgen a partir de eso, como por ejemplo, agregar ezetimibe a la simvastatina, o los estudios con inhibidores de PCSK9, o target en inflamación, target en reducción de trombosis, en reducción de triglicéridos, como el Reducit, el Prominent, y target en lipoproteína pequeña, donde también entran los inhibidores de PCSK9, por ejemplo. Bueno, resulta que si pensamos en el Reducit, estamos pensando en por lo menos estas tres cosas. Es decir, estamos viendo un trabajo que apuntó a esto, como mencionaba Walter, pero que también toca reducción en trombosis y también toca reducción en inflamación. Entonces, si lo unimos al YELIS o lo asociamos con el YELIS, parecería que lo que funciona es el EPA y en dosis, yo diría, adecuadas con estos fines. No sé si llamarlas alta dosis o no. Y entonces, este escritor fallecido en el 2005, Sir Terence Pratchett, decía que todos los hongos son comestibles. El problema es que algunos eran solo comestibles una vez. Entonces, no todo lo que parece igual es igual. Por otro lado, ¿quién puede dudar de la necesidad de agua que tenemos los animales, entre ellos los humanos, en dosis adecuadas para rehidratarnos o no deshidratarnos? Pero también nos podemos pasar a las dosis de potomanía o podemos ahogarnos en el agua. Entonces, el mismo elemento nos puede permitir sobrevivir o ingresar a un tratamiento urgente o, lamentablemente, morir. Por otro lado, los esquimales pescaban esto, no pescaban esto, y mucho menos pescaban esto otro. Entonces, ¿es lo mismo un suplemento dietario que un alimento o un producto alimenticio? Mi respuesta claramente como médico especialista en nutrición es no, no es lo mismo. A modo de conclusiones, tenemos que tener en cuenta que las características de los pacientes, el N de pacientes de un trabajo, qué tipo de estudio, cuánto dura, si le doy un alimento, le doy un suplemento, cómo formulo el suplemento y la dosis del suplemento, todo esto hace a que no todo es igual. Con lo cual, volviendo a la pregunta original, mi voto es por el sí, esto estaba arreglado previamente. Después podemos charlar con detalle y para finalizar, y hablando de temas de docencia, como decía José Ortega y Gasset, siempre que enseñes aprende a dudar de lo que enseñas y desde ya yo mismo estoy dudando en este momento. Bueno, les agradezco mucho la atención.
Bueno, muchísimas gracias, Silvio. Realmente excelente. Excelente exposición. Perdón. Estoy tratando de compartir pantalla. Sí, acá me dice que estoy viendo la tuya, así que debería poder verla. ¿Ahí? ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí. ¿Se ve mi presentación? Bueno, difícil agregar algo, la verdad que han sido excelentes y muy profundas las exposiciones. Realmente no son de gente que leyó el fin de semana las cosas, sino que la viene viviendo, ¿sí? En la medida que ha surgido toda la evidencia de este último tiempo. Y yo tengo una percepción, ustedes me la han reforzado con sus exposiciones, pero que hoy estamos en este punto de controversia, ¿no? Del estudio REDUCE-IT y el estudio STRENGTH, ambos con una intervención con omega 3, donde en algún lado tenemos que explicar esta diferencia de un estudio que realmente la intervención no tuvo impacto cardiovascular, como bien se mostró, y otro estudio en el cual el impacto cardiovascular fue tan importante que redujo la mortalidad cardiovascular y que el beneficio supera a lo que esperábamos en intervención sobre el perfil lipídico, ¿sí? Yo creo que hoy todos estamos parados en esta duda y me parece que la hipótesis más razonable es la que plantearon entre los tres, que posiblemente o haya habido o un problema con el placebo, que me parece menos probable, o que realmente estas intervenciones han sido distintas, ¿sí? Les muestro, igual que Walter, que la verdad es que las guías muy recientemente publicadas de prevención cardiovascular, las guías europeas de prevención cardiovascular, recomiendan dentro del patrón alimentario el consumo de pescado, ¿sí? Aquí, con un nivel de recomendación 1 y evidencia B, y solo recomiendan el uso de ácidos grasos omega 3, pero en su forma de ácido etil eicosa pentaenoico, ¿sí? En la dosis de 4 gramos por día, solamente en los pacientes de alto riesgo, con un nivel de recomendación bajo y un nivel de evidencia B, porque tenemos un solo estudio randomizado apropiado para tomar esta determinación. Un poco traigo esto, igual que Walter, porque es como la última palabra de una sociedad importante en prevención cardiovascular que incluye el análisis del estudio STRENGTH. En realidad el texto es muy, muy interesante y muy distinto de resolvernos las cosas, nos deja en la misma duda con la que empezamos la cuestión. Pero bueno, están todos invitados a participar en el chat con sus preguntas y yo quiero abrir este espacio de preguntas con dos preguntas, una para cada uno de los oradores, para Walter y para Silvio. En primer lugar, Walter, cuando tenemos dudas en investigación y tenemos muchos estudios y los estudios dan marginales y controvertidos, usamos el recurso de metaanálisis, ¿sí? Sobre el cual tenés gran experiencia y tenés publicaciones recientes, pero la verdad es que cuando uno lee sobre ácidos grasos de omega 3 y ve las diferencias que hay en la intervención, tiene la impresión de que es muy difícil metaanalizar todos estos estudios con diferentes dosis, diferentes formulaciones, etc. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Y al doctor Schweiger también le quiero preguntar sobre lo que se ve como evidente una evolución a lo largo de los años de la investigación científica sobre los omega 3, donde pasamos de estas observaciones sobre las poblaciones que consumen pescado, ¿sí?
por diferentes formulaciones, diferentes formas de aplicar ácidos grasos omega 3, hasta las formas más purificadas actuales y en altas dosis, ¿sí? Y cómo la dirección de la evidencia va en ese sentido. Una reflexión final: creo que este es un problema que no se va a resolver próximamente y que no se va a resolver desde los metaanálisis, porque vamos a necesitar todavía ensayos clínicos de un tamaño importante para establecer los ácidos grasos omega 3 como terapéutica. Así que bueno, los escucho en estas respuestas, sus reflexiones finales y las preguntas del chat, que se las voy a ir leyendo. Gustavo, tomo la primera pregunta, coincido. Realmente metaanalizar se puede hacer, de hecho se hace y se publica, pero la verdad es que el sentido clínico, teniendo en cuenta que acá, como decía Silvio, la calidad parecería como que va a influir en el resultado final, no tiene mucha lógica mezclar los estudios que han utilizado diferentes calidades de omega 3. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede publicar? Sí. Inclusive quizás tenés una heterogeneidad estadística aceptable como para publicar. Pero créeme que la heterogeneidad clínica va a ser muy, muy marcada y por lo tanto la interpretación final sería muy limitada. Otra cosa sería que yo tenga varios estudios que hayan utilizado el Reducit, entonces yo puedo hacer un metaanálisis estratificado. Pero la verdad es que no tengo esa opción. El único que usó esa dosis y ese tipo especial de omega 3, como dijo Silvio, fue el Reducit. Así que la verdad es que no lo veo posible, Gustavo. Muchas gracias, Walter. Bueno, yo despojándome del disfraz de actor que nos han pedido, comparto con Walter el criterio, no respecto a metaanálisis, que él tiene amplia experiencia, sino respecto a, estamos comparando cosas distintas, que se parecen en algo, y voy a tomar un comentario que leí del chat del doctor Lucio Criado, que cero discusión con las propiedades antiinflamatorias de los omega 3. Creo que eso no se discute y funciona fantástico en psoriasis, en otros cuadros. El problema es que estamos comparando productos distintos. Entonces, creo que lo que mencionaste, Gustavo, y vos también, Walter, no se pierdan de leer tranquilos las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que son un lujo. Son muchas páginas, pero muy completas y muy básicas. Entonces, las guías dicen, repito lo que vos mostraste, consumir pescados preferentemente grasos, que no es la gran usanza argentina, por eso hago la mención. Cuando hablamos de pescados en Argentina, hablamos de merluza o pescados magros, que son muy nobles, pero omega 3, salvo que uno les haya hecho tragar un pedacito de plástico de los tantos que le hace tragar a los pobres peces que diga omega 3, no tienen, ni con lupa. No los necesitan porque son peces de superficie. Un pescado graso es otra cosa. Y esa misma, y discúlpenme que me corro de los omega 3, pero estaba en el mismo renglón con el mismo nivel de evidencia, reducir las carnes rojas procesadas. No habla de carnes rojas de las tradicionales nuestras, por un lado. Y por el otro lado, como muy bien se marcó, usemos cuando tengamos en Argentina, hoy no tenemos, el etilo de icosapentaenoico, esta purificación, en la dosis de 4 gramos, 2 cápsulas y 2 cápsulas, como ellos la hacían, en hipertrigliceridemias. Ahora, ¿queremos ayudar a una hipertrigliceridemia con productos de los que tenemos? Démosle la dosis en serio, que no es una cápsula por día, que no va a producir nada, como yo mostré, necesita dosis más altas, como lo demuestra el mismo trabajo. Hoy no tenemos ese tipo de omega 3 de esa alta purificación en Argentina disponible. Y
si no se puede hacer un metaanálisis, dicho en boca de una persona que trabaja mucho en ello, mucho menos podemos nosotros colegir que es lo mismo, tenemos otros omega 3. Y muchísimo menos a partir de alfa-linoleico, que como dije antes y lo dije adrede, es precursor del EPA, pero podemos llegar a convertirlo 2 a 3% en EPA, 5% en las mejores manos, con lo cual sigamos consumiendo chía, sigamos consumiendo suplementos, pero no pensemos que la cápsula de suplemento de chía nos va a salvar de la enfermedad cardiovascular, porque no lo va a hacer. Habrá que hacer estudios controlados, tal vez, pensando en voz alta, el comparador pueda no ser un aceite mineral. Yo creo que lo que quisieron hacer es lo más neutro del mundo. Incluso Walter mencionó, lógicamente, el aceite mineral no se absorbe. El aceite mineral es casi el equivalente de la vaselina líquida. Es un glicérido, pero de cadenas no absorbibles. Entonces, hasta se pensó que eso podía ser un distractor a la hora del resultado, pero no se vieron beneficios de eso. Inclusive, la rama activa del Reducit tuvo un poco más de fibrilación auricular, como lo dijo ya Walter, y un poquito más de sangrado, ningunos en un nivel importante, pero mostrando su actividad. Al fin y al cabo, cuando se empezó a ver a los inuits, a los esquimales, se pensó encontrar gente con muerte cardiovascular prematura por alta ingesta de grasas saturadas pertenecientes a estos mamíferos como las morsas, y sin embargo tenían hasta sangrado. Y ahí se le empezó a prestar atención a los ácidos grasos omega 3 de largas cadenas, únicos presentes que permitían que sobreviviesen estos peces a tan bajas temperaturas. Muy bien. Fernando, ¿querés agregar algo más a la discusión? Sí, una preguntita. Primero decir algo muy importante, y es que volvió WhatsApp, para la tranquilidad de todos, si estábamos distraídos. No, muy importante los ácidos grasos omega 3, pero no podemos casi respirar sin WhatsApp. Y la segunda, sí, es una pregunta que un poco está contestada, pero como para redondear, que se la hago a Silvio, a Walter y también a vos, Gustavo. Y es en la práctica, hoy en día con la evidencia que tenemos y hoy en día con las formulaciones que contamos en nuestro país, ¿qué hacen ustedes en sus consultorios? ¿Hay algún caso en particular en el cual dan alguna indicación con respecto puntualmente a este tema? Perdón, Gustavo, ¿podrás dejar de compartir la pantalla? Sí. Gracias. Ahí está. Ahí está, si nos vemos las caras. Gracias. Bueno, empiezo yo. La verdad es que hoy me parece que los ácidos grasos omega 3 son un recurso para tratar las hipertrigliceridemias en segundo orden después o agregados a los fibratos, ¿sí? A mí me cuesta convencerme todavía. La verdad es que el impacto del estudio de Reducit es gigantesco, ¿sí? Bien lo mostró Walter. Es, digamos, es casi inexplicable el beneficio que se ve. Puedo decir esto también con cierta tranquilidad porque, como se aclaró, no tenemos todavía este compuesto en Argentina, y creo que solo consideraría utilizarlo en los pacientes de muy alto riesgo, por ahí con la confluencia de otros factores de riesgo en presencia de hipertrigliceridemia. Me pregunto si a esto no le gana un fibrato, por ejemplo. Me pregunto si a esto no le gana una mayor intensidad de estatinas. Tengo todavía muchas dudas con respecto a la utilización. Cuando uno ve toda la historia de estos fármacos,
la verdad es que suben y bajan en cuanto al impacto cardiovascular, y a mí que lo vengo siguiendo me cuesta convencerme, ¿sí? Yo creo que hoy más que prevención cardiovascular es un tratamiento alternativo de las hipertrigliceridemias, ¿sí? Y me quedo con esa recomendación 2B eventual, ¿sí? Pero con muchas dudas. Silvio o Walter, ¿qué piensan? Me Sí, parece que está hablando Walter, pero está muteado. Perdón, ahí está, ahora sí. Ahí. dale. No, decía que coincido, y además teniendo en cuenta que supongamos que es cierto lo del reducing, supongamos, no está en nuestro país. O sea que cualquier otra imitación que tengamos dando vuelta de omega 3 que toman los pacientes y sabemos que toman mucho, no Sí. estamos reduciendo el riesgo cardiovascular con eso. O sea, eso es claro. Entonces, la verdad que yo lo que veo es que muchos pacientes, y además no es gratis, o sea, tiene su costo. En estos tiempos de bolsillos cortitos, digamos, que vaya el paciente y compre un remedio que tiene su costo y que muchas veces hasta deja de tomar la estatina por tomar el omega 3. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Me parece que coincido, puede ser que el purificado EPA del Reducit tenga un efecto, para mi gusto habría que demostrarlo en otro ensayo, pero no está en nuestro país. O sea, que dar gratuitamente omega 3 hoy con el beneficio, el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular, no lo estamos haciendo y no está demostrado. O sea, estamos haciendo algo que no está demostrado. Por lo tanto, coincido, Gustavo, es que en el nicho, que en el consultorio, contestando lo que preguntó Fer, por ahí quedaría reservado para los pacientes que tienen hipertrigliceridemia y uno quiere ayudarlos con una intervención, digamos, relativamente segura a mejorar su perfil lipídico, pero no, insisto, con lo que tenemos en nuestro país para bajar el riesgo cardiovascular. 2 o 3 comentarios. Primero, comparto el criterio de ustedes dos. Segundo, vuelvo a lo mismo. Tenemos en un extremo demostrado epidemiológicamente en chiquito lo que hoy preconizamos como la dieta mediterránea en un N más grande. Los inuits pueden vivir donde sea, pero viven en esas muy bajas temperaturas. Yo no le puedo proponer un mayor consumo de frutas y verduras a un pobre señor que en el hielo no le crece nada y puede comer carne o carne, dependiendo de qué. Sin embargo, no les va tan mal cardiovascularmente. Ese es un extremo. Estamos hablando de consumo de alimentos. En el otro extremo tenemos fármacos de probadísima eficacia, como estatinas, como en menos tiempo inhibidores de PCSK9, como la suma del ezetimibe a la estatina, y en el otro lugarcito como los fibrates. A diferencia de los fibrates, los que plantean la gente de estos trabajos es que nosotros sabemos que el fibrate reduce triglicéridos, que aumenta el HDL, todo esto en parte a expensas de piparsalfa, pero que aumenta algo el LDL, aunque ese LDL ya es grande y laxa y no pequeña y densa por la caída de triglicéridos. No hay en nuestro país con qué darlo, o sea que yo jamás dejaría de dar los medicamentos que han demostrado eficacia. Y estamos en un momento donde parecería, y esa fue mi intención de la diapo tan bonita a mi gusto de los hongos, fíjense que la palabrita de veneno en inglés y pescado en francés suenan bastante parecidos. Poison y poison. Los hongos se parecen todos, pero algunos matan. Pero lo que tienen es que son naturales. El Amanita phalloides crece solito, no lo planta nadie. El problema es cuando lo comes. Entonces, esta cosa de lo natural versus lo tecnológico,
tal vez el interés avieso de ciertos laboratorios en elaborar fármacos y hacernos tomar a todos fármacos y buscar que el LDL baje más, tiene algún interés atrás, hace que cierta gente decida ir a la dietética o ir a la farmacia y comprar un medicamento over the counter, como dicen los americanos, es decir, venta libre. Entonces es más natural, sí, más natural va a ocupar las camas de las coronarias, de las unidades coronarias de ustedes. El tema es, sí, digámosle que coman pescados, de grasas altas, o sea, los que tenemos en lugares fríos, lo que los españoles llaman pescados azules. Sí, en el hipertrigliceridémico, como me pasó a mí en una situación que había solamente el de 1 gramo y poco purificado en aquella época, una mujer embarazada que había hecho una pancreatitis en su primer embarazo y empezó a picar los triglicéridos. Yo le di 8 cápsulas de la marca más tradicional diarias y la tuve con triglicéridos por abajo de 400 todo el resto del embarazo. Pero para eso, no era para prevención cardiovascular. Entonces, cuando exista otro estudio, o si en algún momento existiese en nuestro país un alto purificado de EPA de esas características, bueno, podemos tener la próxima reunión y tal vez opinemos Walter más fuerte por el no y yo más fuerte por el sí. Por ahora no. Bueno, en la experiencia virtual, cuando la gente empieza a felicitar y a saludar y todo eso, ya es porque se quieren ir a cenar. Creo que nosotros 4 somos capaces de quedarnos hasta las 12 de la noche discutiendo este tema. Pero bueno, agradecerles a todos, realmente excelentes las exposiciones y muchas gracias a los participantes y a los asistentes también por acompañarnos. Así que damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias. Gracias. Desde la sociedad queremos agradecerles realmente las excelentes presentaciones, nos dejaron pensando, y sobre todo a los pediatras, que muchas veces no sabemos cómo manejar las trigliceridemias, que son en realidad en pediatría muy sensibles a las modificaciones dietarias, sobre todo las que vemos, pero que siempre intentamos que los omega 3 nos resuelvan el problema, sin demasiada evidencia. Pero no quería cerrar la reunión sin recordarles que tenemos muchas actividades antes del Congreso y que los estamos esperando entre el 10 y el 13 de noviembre a participar del Congreso Argentino de Nutrición. Un abrazo a los 4, enormemente agradecido porque aprendimos un montón, una claridad en las disertaciones y un nivel de evidencia presentada que la verdad que nos vamos contentos a cenar. Un abrazo grande. Chao, gracias. Chao, buenas noches, gracias. Chao.